Minuto. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a la revisión de las noticias en una jornada marcada por esto, por esa imagen y por la formalización que se está desarrollando en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a esta hora. Una audiencia que ha tenido que ser interrumpida a ratos, que se ha dejado de transmitir a la opinión pública en algunas instancias por los detalles, los antecedentes que el Ministerio Público ha puesto ahí sobre la mesa para que el tribunal pueda decidir en definitiva qué va a pasar con esta investigación y cuáles eventualmente van a ser las medidas cautelares en contra de esta ex autoridad de gobierno. Sí, recordemos, Carla, que Manuel Monsalve es investigado por los delitos de violación consumada, abuso sexual. Si no me equivoco, la formalización está en un receso. A esta hora la Fiscalía pide la prisión preventiva para esta ex autoridad. Durante toda la mañana han estado varios equipos de TVN, de Canal 24 Horas, allá en el Centro de Justicia. Tomamos contacto con Dani Linares. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una jornada que comenzó a eso de las 8:30 de la mañana con la llegada de Manuel Monsalve desde la Brigada de Homicidios, donde se encontraba recluido desde la jornada de ayer, hacia la zona de tránsito del Centro de Justicia, donde toma ya custodia Gendarmería de los imputados para trasladarlo hacia la sala 203 del séptimo juzgado de garantía, donde se lleva adelante esta audiencia de formalización, donde se le comunica al imputado que es investigado por dos delitos, el delito de violación consumada y el delito de abuso sexual. Una formalización que fue bastante breve, particularmente por el contenido de la investigación y los antecedentes que tienen mucho detalle, por lo que se debe resguardar también a la víctima en este caso, y es por eso que la formalización como tal solamente ha sido denunciado los delitos por parte del fiscal Armendáriz para luego entrar en los detalles una vez que esta audiencia se transformó en reservada solamente para los intervinientes, sin la presencia de medios de comunicación ni tampoco la transmisión oficial por parte del Poder Judicial. Previo a aquello existió sí un debate bastante extenso sobre una serie de incidencias que fue planteando la defensa de Manuel Monsalve con el fin de dilatar esta audiencia de formalización, particularmente por el acceso a la carpeta investigativa que se le dio a todos los intervinientes a eso de las 12 del día de la jornada de ayer, una vez que se concretó la detención de Manuel Monsalve en la región de Valparaíso. De ahí en adelante todos los intervinientes tuvieron acceso a esta carpeta investigativa que se encontraba en carácter de reservado por la naturaleza de los delitos, y ese ha sido uno de los principales argumentos de la defensa de Manuel Monsalve para aplazar este debate respecto en particular de las medidas cautelares, donde se entiende que la parte querellante, por cierto, solicitará la prisión preventiva, a lo que se va a plegar también el Ministerio Público. Hubo también recursos de protección por parte de la defensa de Manuel Monsalve respecto a la legalidad de la detención. Se cuestionó también la misma, algo que fue desestimado por el magistrado del séptimo juzgado de garantía, Mario Bucayul, que finalmente dio paso ya al debate de fondo, a conocer los antecedentes previo a todas estas incidencias que fueron resolviéndose una a una. Fue bastante pragmático el juez en ese sentido de no dejar temas pendientes. Le solicitó a todos los intervinientes que plantearan de una vez cuáles iban a ser sus incidencias para resolverlas de inmediato y despejar cualquier tipo de duda previo al debate de fondo respecto a esta formalización y, por cierto, posterior debate de medidas cautelares. Solo quedó un aspecto pendiente y que tiene relación con el tiempo que tienen todos los intervenientes de acceso a la carpeta investigativa, ya que ha señalado el magistrado que está abierto a ese debate una vez que termine de entregar los antecedentes el Ministerio Público. ¿Qué consecuencias puede tener aquello? Básicamente que esta audiencia se pueda suspender y retomar en una fecha posterior para que finalmente se dé el tiempo necesario a los intervenientes de revisar esta carpeta con todo el detalle y por cierto las minucias que puedan realizar tanto quienes defienden a Manuel Monsalve como también quien defiende a la víctima, que ha tenido poco acceso a esta carpeta de investigativa. Se dio ayer por la tarde y no han podido tener el debido desarrollo de la misma y revisión para poder contar con todos los antecedentes y exponerlos también ante el tribunal. Los escucho, muchachos. Sí, era parte de los argumentos incluso que ayer expuso el abogado cuando fue a ver apenas detenido Manuel Monsalve allá en Ñuñoa para revisar esta carpeta, que son, si no me equivoco, cerca de 300 páginas. Recojo de tu argumento que esto, con toda seguridad, para quienes nos ven en la casa, esto no va a terminar hoy día, esta formalización. A esto le queda para rato, ¿no, Dani? Y aquí también recojo tu experiencia. Has estado en cuántas formalizaciones de todo tipo de autoridades por todo tipo de delitos durante el último año.
Sí, esto se va a extender, no va a terminar durante esta jornada y ahí hay un punto importante que, como les decía, zanjó también el magistrado a tiempo respecto a las incidencias. ¿Qué pasa con la libertad de Manuel Monsalve en el caso de que esta audiencia se prolongue para una jornada posterior o se decida suspender y agendar para un día en particular? Bueno, lo ha zanjado el magistrado al inicio de la discusión en sala, señalando que él se va a mantener en prisión. Aquí en el Centro de Justicia existe un módulo donde los imputados esperan en celdas para poder continuar con el proceso. Por ejemplo, quienes están afectos ya a un proceso penal dentro ya de del juicio oral, que en general las audiencias de juicio oral se extienden por más de un día. Todos los imputados que están presentes en esas audiencias deben esperar en la zona de tránsito por el mismo lugar donde ingresó Manuel Monsalve. En ese sector también hay un sector denominado unidad penal que tiene calabozos donde los imputados pueden quedar en ese sector resguardados por gendarmería a la espera de la continuación de sus audiencias, ya sea de juicio oral o en este caso esta de formalización que eventualmente se puede haber suspendida producto de las incidencias que han planteado los intervinientes, pero que ya al menos se ha zanjado la idea de que la libertad de Manuel Monsalve no se va a retomar. Él va a continuar en prisión en la medida que esta audiencia no haya terminado, porque el fin de la detención es garantizar la presencia del imputado en la audiencia. Claro, eso es distinto a que se puedan dictaminar medidas cautelares. Eso va a pasar cuando termine esta instancia de formalización, que vamos a ver si se interrumpe, si se da un receso y se retoma, si se suspende y se fija otra fecha. Todo ese tiempo con Manuel Monsalve eventualmente en uno de esos calabozos que hay en el Centro de Justicia. Pero hoy día la Fiscalía ha estado virtiendo detalles, testimonios, pruebas de la investigación que hizo durante este mes y finalmente ha pedido la prisión preventiva para Manuel Monsalve como la medida cautelar que él debería tener. A eso aspira la Fiscalía durante el tiempo que dure esta investigación. Su propia defensa, eso sí, hoy día planteaba la idea del arresto domiciliario, que a ellos los dejaría mucho más tranquilos. Por su rol como autoridad, lo que él trabajó, eso haría que dentro de un recinto penitenciario corriera peligro, argumenta por lo menos la Eso dice defensa. la defensa. Sí, hay una preocupación particular de su defensa respecto a su integridad física al ingresar a un recinto penitenciario. Esbozó su abogada defensora la posibilidad, por ejemplo, de ingresar al anexo cárcel Capitán Llavero, aunque sabemos que aquel recinto penitenciario es utilizado para delitos económicos, no delitos de esta naturaleza, por lo que no sería posible su ingreso en ese sector. Sí, en otros sectores que eventualmente puedan tener algún resguardo adicional que lo alejen de otros imputados que también se encuentran en prisión preventiva. Recordemos que cuando se toma una medida cautelar, los imputados no ingresan al sector donde hay personas que están en cumplimiento de condena. Es un sector distinto porque ellos se encuentran todavía inocentes en la medida que no haya un veredicto condenatorio respecto a su proceso. Vamos a revisar algunas declaraciones de lo vertido hoy en sala de audiencias respecto a estas incidencias que se plantearon por el conocimiento de la carpeta, por si eventualmente este tribunal tenía las competencias o no de conocer los hechos que aquí se iban a relatar. Fue uno de los argumentos que también planteó la defensa de Manuel Monsalve, algo que también fue descartado por el magistrado del séptimo juzgado de garantía. No hemos tenido acceso, en verdad, a ningún antecedente relevante de la investigación. Ninguno. Ni siquiera antecedentes que, de acuerdo al Código Procesal Penal, no pueden ser secretos. Por ejemplo, las diligencias en que el señor Monsalve ha participado o ha tenido derecho a participar. La prensa tiene más información que la defensa en estos 28 o 30 días, señoría. Por ese argumento del abogado Arias, dice, la prensa tiene más información que nosotros. Incluso ayer se le preguntaba a Dani, al mismo abogado, y le preguntaba, si no me equivoco, Fabián Collado, si es que él no había visto la entrevista que dio el padre de la víctima, que fue publicada, si no me equivoco, el día miércoles por Chilevisión. Dijo, no he tenido acceso a nada. También, o sea, es difícil de creer, claro. Muchos de los elementos, mucho de lo que está en la carpeta, pese a ser una investigación reservada, sabemos que ha estado durante el último mes circulando en la prensa. Sí, además, Dani, perdón, pero hay varios detalles que se conocieron en la única audiencia anterior que tuvo este caso, que fue la audiencia de cautela de garantía.Í el propio fiscal Armendáriz expuso una serie de datos que hasta ese momento no conocíamos, todas las diligencias que hizo Manuel Monsalve todavía en razón de su cargo para acercarse a la víctima, el rol de quienes llegan vestidos de Rappi a la casa de la víctima, el requisar o tratar de obtener las cámaras, bueno, todo eso lo conocimos. El taxista que y también el taxista, sí, pero eso se ha conocido a través de la prensa.
que efectivamente ayer tuvo como un acceso mayor a la información cuando se levantó este secreto de la carpeta. Ahí empezó a aparecer información, sobre todo en el diario La Tercera, relativa al testimonio del taxista, relativo a las declaraciones de la ministra Toá de manera voluntaria frente a la Fiscalía y varios otros puntos que nos imaginamos la defensa debe manejar. Lo que alegaban ellos hoy día es que las cámaras no las han podido revisar. Así es, y particularmente que el teléfono de Manuel Monsalve, el peritaje que se realizó, obtiene cerca de una gran cantidad de páginas, de documentos que extraen de información desde ahí, y es quizás lo más largo de esta carpeta de investigación, y aquello no han podido revisar. Particularmente lo que le interesa a la defensa, de hecho le solicitó al Ministerio Público previo a la audiencia que le pudiera entregar las conversaciones entre la denunciante y Manuel Monsalve a través de mensajería vía celular. Esto no fue parte de una entrega por parte del Ministerio Público, sino más bien una vez que se liberó la carpeta investigativa, ahí consta aquellas documentaciones, y eso es lo que no ha podido revisar la defensa, que planteó también esta teoría durante la revisión de cautela de garantía, del hecho de que se levantara el secreto investigativo, al menos en algunas partes de esta carpeta, y que no fuera total. Esto en su momento ellos preocupados de las diligencias que se habían realizado, ya que no tenían conocimiento de cuáles diligencias había instruido el Ministerio Público a los policías, pero en ese momento se zanjó también que no daba lugar a aquella reclamación, porque el Ministerio Público a esa fecha se encontraba en el plazo establecido por la ley para comunicar a la contraparte de las diligencias, ya que son 15 días corridos de realizada la diligencia, es que el Ministerio Público tiene todo ese plazo para entregarle a la contraparte los detalles de aquellos peritajes, aquellas diligencias, y en ese momento el fiscal Armendáriz se comprometió a hacerlo y no demorar el proceso, sino más bien no lo estaba haciendo, y lo reconoció ante el magistrado en aquella oportunidad, ya que ni él mismo tenía los detalles, porque la PDI en ese momento estaba trabajando en estos antecedentes y no estaba elaborado el informe final. Vamos a revisar las declaraciones de la abogada defensora de Manuel Monsalve respecto a la eventual prisión preventiva. Plantea esta opción de un arresto domiciliario, incluso hace una suerte de comparación con lo que ocurre con la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Bueno, escuchemos y luego revisamos bien el detalle, ¿no?, del porqué de esta declaración. Nosotros queremos que él tenga seguridad personal, porque como ex subsecretario y como una persona de alto conocimiento público, tememos por su seguridad personal. ¿El arresto domiciliario para ustedes sería quizás lo ideal por Obvio, la seguridad? como la Katy Barriga. Nos gustaría mucho, a ver si él también tiene opción de hacer ganarse alguna luca, porque está arruinado. Ella hace esta comparación básicamente porque se le consulta por la utilización del anexo cárcel Capitán Llaver, por la posibilidad de este arresto domiciliario, y ella hace esta comparativa en base a su antiguo rol, ¿no?, como consejera del Consejo de Defensa del Estado, donde le tocó participar en una serie de audiencias con personajes de alta connotación pública, particularmente en delitos económicos. Y es por eso que ella hace esta comparativa, entendiendo que el fraude al fisco puede tener la misma prognosis de pena que los delitos que le imputan a Manuel Monsalve, cerca de 15 años de cárcel, por lo que ella equipara estos dos elementos, y por eso que plantea la posibilidad de un arresto domiciliario y menciona, ¿cierto?, a la exalcaldesa de Maipú. Sí, aquí me voy claramente con una opinión personal, pero creo que es una falta de tino tremenda el comparar o hacer este jueguito con el tema de estas páginas con publicaciones para adultos. Aquí estamos hablando de dos autoridades o exautoridades que están siendo formalizadas, o en el caso de Monsalve, por delito de violación, o sea, un delito de connotación sexual. Creo que ahí la comparación es poco feliz la que hace la abogada Horvitz, es una opinión absolutamente personal, pero creo que no se compara, claro, hacer ese jueguito con el tema del arresto domiciliario, y que él podría hacerse sus lucas haciendo lo mismo que hacía Katy Barriga. Creo que por la connotación del delito que está siendo formalizado no da para ningún tipo de comparación, ni de broma, ni de sonrisa. Es un punto. Pero si vamos a lo netamente práctico, a lo procedimental, a lo que sigue ahora, ¿dónde podría quedar estos días mientras dura la formalización? Si es que se suspende, se retoma, él está en poder de Gendarmería. Está la posibilidad de que quede en Santiago 1, no se descarta Capitán Llaver, Rancagua, el recinto de Casablanca, que es para delitos especializados en delitos sexuales, pero parece que está lleno. Entonces, sí, está repleto. ¿Dónde podría quedar el ex subsecretario del Interior? Ahí hay dos escenarios.
de no definirse una medida cautelar el día de hoy, es decir, que esta audiencia se prolongue para una siguiente jornada, mañana, el lunes, en fin, lo que determine el tribunal, al no tener una medida cautelar definida y decretada por el tribunal, él no puede ingresar a un recinto penitenciario, por lo que debe esperar en la zona de tránsito de Gendarmería de este propio edificio que tiene el Centro de Justicia, donde hay calabozos, hay celdas, donde los imputados están a la espera de una resolución del tribunal, ya sea de juicio oral, ya sea también de medida cautelar, están a la espera de esa resolución y pueden hacerlo en este sector que es de tránsito. Si se llegara a definir la medida cautelar, es decir, la prisión preventiva, ahí sí vendrá entonces el informe que se solicita siempre a Gendarmería respecto a las posibilidades que existen, de acuerdo a los espacios disponibles en los diferentes recintos penitenciarios donde podría llegar Manuel Monsalve. Evidentemente, las partes en este juicio pueden proponer al tribunal algún recinto penitenciario en particular, pero es resorte de Gendarmería, a través de un informe técnico, poder definir en qué sitio corresponde que pueda cumplir esta prisión preventiva. Pero eso es en el caso de que efectivamente hoy lleguemos a esa instancia de resolución de una medida cautelar. Sí. De no mediar aquella resolución, va a tener que esperar en la zona de tránsito de custodia de Gendarmería a la espera de la siguiente audiencia o que se reanude esta audiencia. Ya, te quería preguntar por otra cosa que ha marcado la jornada, que es la figura de la supuesta colaboración que ha tenido Manuel Monsalve con la investigación, que de alguna forma se contradice o se choca con lo que ha expuesto el Ministerio respecto de todas las diligencias que él hace posterior a el hecho o la fecha donde se habría producido esta violación, para hacer uso de su cargo, instruir a personas de inteligencia para que requisen las cámaras, para poder mirarlas y tener un acceso que no cualquier ciudadano tiene. Hoy día su defensa insistió mucho en que Monsalve ha colaborado con esta investigación. Yo no sé si el Ministerio Público se refirió al respecto, porque va a estar dentro de las ponderaciones que va a tener que hacer el juez a la hora de las cautelares. Las penas, o la pena a la que se expone, que hoy día el Ministerio Público dijo que serían penas severas, porque estamos hablando realmente de delitos graves, 3 delitos de índole sexual, 2 en grado de consumado y otro en grado de tentado, pero también la colaboración, la irreprochable conducta anterior. Y aquí no se está introduciendo la investigación por eventual obstrucción a la justicia o a la investigación, pero sabemos que eso podría en una instancia ulterior incluso también investigarse. Incluso Armendari usó dentro de sus argumentos para haber detenido previamente a la formalización y a este proceso a Monsalve lo que tú mencionabas, todo lo que él hizo previo a que se conociera la denuncia. Lo que significaría un riesgo para la investigación. Entonces, ¿de qué manera su defensa dice que él ha colaborado? Ahí hay un choque directo entre la mirada que hay sobre el rol que ha jugado Monsalve para su propia investigación. Y la opinión del Ministerio Público en ese sentido es tajante. Aquí no hay colaboración alguna del imputado. Lo planteó el fiscal Armendariz en la audiencia de control de garantía cuando su defensa, la defensa de Manuel Monsalve, planteaba esta idea de colaboración por esta reunión que sostiene Manuel Monsalve con el fiscal Armendariz en el Hotel Panamericano. Lo cierto es que, a juicio del fiscal, y esto amparado en la legislación, eso no fue ninguna reunión, porque dice el fiscal, nosotros llegamos a ese hotel con una orden de entrada y registro ordenada por un tribunal, en cumplimiento de una orden judicial. No hay ahí una colaboración ni una entrega de testimonio. De hecho, el propio fiscal en aquella audiencia señala que le advierte a Manuel Monsalve en 3 oportunidades que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, que esto no es un testimonio lo que él va a entregar, porque no es una declaración judicial. A él se le están solicitando ciertos hechos, pero no de carácter voluntario. En esa jornada se incautaron prendas de vestir, se revisó la habitación donde él hospedaba, además de las cámaras del propio hotel. Además se le hizo un hisopado bucal en aquella oportunidad, pero todo eso en cumplimiento de una orden judicial, no por voluntad propia del investigado. Eso lo aclaró bastante el fiscal Armendariz en aquella oportunidad donde se quería plantear esta idea de la colaboración sustancial en el procedimiento. Lo cierto es que, a juicio del Ministerio Público, aquí no hay colaboración al respecto. De hecho, todo lo contrario, ustedes lo mencionaban. El fiscal Armendariz señala que la detención propiamente tal es por la desconfianza que tienen respecto al imputado por las acciones que realizó después de los delitos que aquí se le investigan. Escuchemos también las declaraciones del fiscal al interior de la sala de audiencias. El imputado arriesga severas penas. Su conducta posterior al delito y anterior al inicio de esta investigación no nos merece confianza. No existe la posibilidad de quitar la libertad del imputado esperando una audiencia futura, cuando su señoría acaba de rechazar
una solicitud que pedía exactamente lo mismo, pero por distintos fundamentos. Por eso vamos a pedir el rechazo de esta nueva incidencia, que de nuevo no tiene nada, es la invocación de una simple norma distinta, y vamos a pedir que se lleve adelante lo que se ha dispuesto por el tribunal, que es la audiencia de formalización, su señoría. Sí, Dani, recogiendo un poco lo que decía el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Centro Norte, y también la opinión, uno va a conversar, tú conversas también con abogados sí, en diversas instancias. Generalmente dicen, la experiencia solamente es que cuando te detienen, previa a la formalización, es que de todas formas vas a quedar en prisión preventiva. El camino normalmente, la experiencia dice que va hacia allá, a que quede con prisión preventiva con la máxima cautelar, no con arresto domiciliario de ningún tipo. Sí, por supuesto. Si se ejecutó esta orden de detención, tiene que ver con el riesgo de fuga o peligro para la investigación que detecta el Ministerio Público. Y es por eso que le solicita al séptimo juzgado de garantía que levante esta orden para la detención. Se hace esto de forma verbal y eso también es un punto que es cuestionado por la defensa en el primer debate respecto a las incidencias, donde señala que el Código Penal tiene ciertas características, no para permitir una orden verbal de un tribunal y no una orden escrita. Eso también fue desestimado en su momento por el magistrado durante el inicio de esta audiencia, señalando que la detención se realizó conforme a todo procedimiento, ya que se buscaba declarar ilegal la detención por parte de la defensa de Manuel Monsalve, quien ha reclamado no solamente el punto de la legalidad de la misma, sino que también el por qué se realiza, entendiendo que a juicio de ellos su representado se ha mostrado disponible a colaborar con el proceso, tiene domicilio conocido, se le ha visto públicamente, y ahí podemos ligarlo, ¿no?, con las actividades de Manuel Monsalve las últimas semanas, cuando él sale de su domicilio, conversa brevemente con los medios de comunicación y luego realiza estos traslados, ¿no?, desde la región de Valparaíso a la región metropolitana para reunirse con sus abogados para poder planificar esta defensa para poder enfrentar una eventual audiencia de formalización. Lo cierto es que finalmente todas esas acciones no fueron consideradas por el Ministerio Público, y por eso que solicitan al juzgado levantar esta orden de detención y que se concreta en la jornada de ayer durante las 11 de la mañana, y finalmente es trasladado hacia la Brigada de Homicidios, particularmente de la Policía de Investigaciones en la comuna de Ñuñoa. Sí, probablemente esto se extienda y probablemente de lo que estemos hablando más rato, más que de las medidas cautelares, es dónde va a dormir Manuel Monsalve esta noche, y probablemente tenga que ser en tránsito, como dices tú, pero por lo menos la de hoy, porque no sabemos cuáles van a ser los plazos, por lo menos la de hoy probablemente sean estos calabozos de tránsito que tú nos has explicado, están ahí en el Centro de Justicia. Pero te quería preguntar por qué ha pasado esta mañana, porque hasta algún punto pudimos ver esta transmisión de la audiencia de formalización de cargos de Manuel Monsalve, pero finalmente se decretaron un par de recesos en el camino, pero también se discutieron cosas a puertas cerradas. Uno entiende que el Ministerio Público ha estado pormenorizando detalles que podrían ser revictimizantes para la denunciante, que no son en el fondo aptos para estarlos replicando de manera pública, pero se había hablado hoy día de la muestra o de la rendición de testimonios, de testigos claves, no solo el propio testimonio de la denunciante. Me imagino que también es sujeto de prueba de esta instancia los chats, lo que se encontró en los varios celulares que tenía Monsalve, los mensajes que puede haber en el celular de la víctima, pero también se hablaba de la exposición de cámaras, de 172 cámaras que fueron pesquisadas y pudieron reconstruir el traslado desde el restaurante hasta el Hotel Panamericano. ¿Sabemos, hay alguna certeza de si eso se ha estado haciendo esta mañana o se ha estado discutiendo en torno a qué va a pasar con Monsalve hoy día finalmente? No, precisamente eso es lo que se está llevando adelante durante toda esta mañana, la exposición del Ministerio Público en torno a los antecedentes que justifican los delitos formalizados. En general, la exposición de los fiscales sobre este acto, que es único del Ministerio Público de formalizar una investigación, tiene aparejado la entrega de antecedentes que justifiquen. Muchas veces se argumenta desde los antecedentes hacia el final poder entregar los delitos, ¿no?, por los cuales se va a comunicar la formalización, y se le pregunta en ese caso al imputado si comprendió los delitos que se le están formalizando. En este caso en particular, por la naturaleza de los delitos, la exposición fue al revés. Se planteó solamente los delitos, violación consumada y abuso sexual, y posteriormente los antecedentes quedaron en este espacio reservado, el cual van a tener acceso solo los intervinientes, precisamente por la naturaleza y el detalle
que ahí se va a exponer por parte del Ministerio Público. Hubo, por cierto, preguntas a todos los intervinientes sobre la publicidad de la audiencia. La representada de la víctima, de la denunciante, se declaró disponible a que esta audiencia fuera abierta a la ciudadanía, que se pudiera transmitir, solamente solicitando que no se nombrara a la víctima, que cuando se exhibieran videos no se les transmitiera esos videos a la opinión pública. Sin embargo, en contraparte, la defensa de Manuel Monsalve se negó a todo tipo de publicidad de esta audiencia. Todo esto amparado en la intimidad, dicen, de su representado, ya que ahí se iban a describir seguramente situaciones de índole sexual que atañen, ¿cierto?, con la intimidad y la reserva que tienen aquellas situaciones para la opinión pública. Y es por eso que se determina entonces que los antecedentes propios de esta investigación que ha recabado el Ministerio Público se entreguen de forma reservada, solo para conocimiento de los intervinientes al interior de la sala. Luego vamos a tener nosotros acceso una vez que haya una resolución por parte del tribunal. Cuando haya resolución, por ejemplo, de una eventual medida cautelar, resolución del plazo investigativo. ¿Cuánto es el tiempo que va a tener el Ministerio Público para recabar más antecedentes y llegar finalmente a una instancia de juicio oral? Bueno, todo eso será también materia de una discusión que se debe dar dentro de la sala de audiencias en el caso de que luego de la exposición del Ministerio Público se determine continuar, porque también lo planteábamos, el magistrado se ha declarado abierto a discutir ese punto, si es procedente o no continuar hoy, entendiendo que las partes quieren enterarse más de lo que ha ocurrido en esta investigación, a tener mayor acceso a la carpeta investigativa. La defensa de Manuel Monsalve ponía como ejemplo que hoy terminaron de trabajar a las 6 de la mañana, estuvieron trabajando durante toda la noche y madrugada respecto a esta carpeta de investigación para preparar esta audiencia que comenzó a eso de las 9:03 de la mañana. Sí, solamente un último elemento, Dani, antes de ir a la moneda. ¿Ha habido algún tipo de manifestación en el entorno, en la explanada del Centro de Justicia en torno a este caso? No, para nada, Ya. Absolutamente para nada. Hay una serie de otros casos que están en desarrollo, que mantienen cierta atención de personas que se encuentran en el exterior del Centro de Justicia, en la propia explanada, pero que en ningún caso ha concitado algún tipo de manifestación particular en contra de Manuel Monsalve o bien de los intervinientes en esta causa. En ese sentido, esto se ha desarrollado en completa normalidad. De hecho, la llegada del propio imputado, el exsecretario del Interior, también se realizó con completa normalidad, más allá de la congestión vehicular en la avenida Pedro Montt durante las horas de la mañana y, por cierto, el asedio mediático, ¿no?, que hacían que el vehículo ingresara un poco más lento a la zona de tránsito, donde la Policía de Investigación les entregó custodia del imputado a Gendarmería. Más allá de eso, no hubo un incidente adicional, todo se ha desarrollado en completa normalidad. De hecho, también tanta es la normalidad y que cómo se ha dado esta audiencia, que al principio, ¿no?, una de las incidencias que sí fue aceptada por el magistrado que planteó la defensa es el retiro de las medidas de seguridad del imputado, las esposas particularmente, ya que se le consulta a Gendarmería si puede estar el imputado sin las esposas. Ellos acceden y finalmente tienen entonces a Manuel Monsalve sin esposas en el interior de la sala de audiencias, tomando apuntes y colaborando con la defensa que están ejerciendo sus abogados. Ya, Dani, estamos muy atentos a todos los detalles, no te muevas de ahí, vamos a volver contigo, pero vamos a ir también al Palacio de Gobierno, donde se ha encuadrado con este tuit que le vimos ayer al presidente Boric, diciendo que no hay nadie sobre la ley. Así se han referido a este caso, reiterando entonces la postura oficial del presidente Boric. Sí, frente a esta formalización, María Jesús Chacov, con los detalles desde el Palacio de la Moneda. María Jesús, buenas tardes. María Jesús. Buenas tardes, ¿cómo están? Es una noticia impactante. Esas fueron las palabras durante esta mañana de la vicepresidenta Carolina Toá en torno al caso Monsalve. Por supuesto, esta es un caso, una noticia que sabemos ha impactado fuertemente al gobierno durante varias semanas, desde que se conoció todo esto hace más de un mes. Y por supuesto, uno pretende y se espera también que conocer las reacciones del gobierno en torno a estos nuevos antecedentes y por supuesto también en torno a la formalización de Manuel Monsalve. Es por eso que durante esta mañana, en una pauta en Rancagua, que no tiene nada que ver con este tema, se le preguntó a Carolina Toá en torno al caso Monsalve. Lo que ella señaló es esto que les comentaba al inicio, que es una noticia que impacta a la ciudadanía. Y además de eso, también destacó que también es una línea de comunicación, podríamos decir, que se ha repetido en varias ocasiones, que ya lo está llevando adelante la justicia y que eso es lo importante.
Además de eso, y también en línea con lo que ustedes mencionaban en torno a este tuit en la cuenta de X del presidente Gabriel Boric, señaló que no hay diferencia respecto a quienes se investiga por parte de la justicia. Pasemos a escuchar esas declaraciones de la vicepresidenta del país. Más allá de lo que pueda removernos esto, ese caso se está llevando donde se tiene que llevar, que es en la justicia. Y lo que nosotros esperamos y la comunidad que se dedica a la seguridad espero representarlos con esto, es que la justicia actúe rápido y que se dé a la ciudadanía esa claridad de que no hay diferencias, ninguna diferencia cuando se investigan casos de unas personas o de otras. Lo que quisiéramos transmitir como gobierno es que nuestra tarea, tanto como gobierno en general como en particular como Ministerio del Interior, es que en este caso en que hay delitos tan graves y en todos los casos en que hay delitos graves, en todos, hay una investigación, se juzguen las responsabilidades que correspondan y se sancionen como lo establece la ley. No debe haber ninguna excepción, ninguna. Podríamos decir entonces un tono más duro por parte del gobierno que se ha tomado, no sé si están de acuerdo, desde las elecciones, podríamos decir, cuando hubo este punto de prensa donde Carolina Toá también se refirió de una manera bastante dura en torno a este caso, y ahora especialmente después de esta orden de detención que ocurrió durante la jornada de ayer, también en línea, como lo decíamos, con este tuit del presidente Gabriel Boric, donde señalaba que no hay nadie por sobre la ley. Por supuesto, se le preguntó también durante esta jornada, durante un punto de prensa, a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en torno también a estos nuevos antecedentes. Ella en sus respuestas podríamos decir que fue mucho más limitante y se remitió a señalar principalmente también esta idea de que la justicia ya lo está llevando a cabo, que esperan que funcione de manera rigurosa y también transparente, y también respecto a los otros antecedentes que se han ido dando a conocer. Ella señaló en varias ocasiones que ya se ha relatado todo por parte del gobierno y que a ellos no les corresponde ser comentaristas respecto a nuevos antecedentes que vayan surgiendo con el pasar de las semanas. Pasemos a escuchar también esas declaraciones de la ministra vocera de gobierno. Todo lo que ha sucedido lo hemos relatado como ha sido bajo el conocimiento del gobierno. El resto está en investigación. Y por lo tanto, a nosotros no nos corresponde estar ni de comentarista de cada trastienda o filtración que le llega a un medio u otro, porque eso es parte de investigaciones que son reservadas. Lo importante es que aquí hay al menos 3 instituciones que están investigando, que son autónomas del gobierno. María Jesús, claro, recogiendo un poco lo que decía la ministra Vallejo, la ministra Toá, también lo cruzo ayer con lo que decía el subsecretario Luis Cordero Vega, que en el fondo él decía, nosotros nos enteramos de la detención de Monsalve por la prensa igual que todos ustedes. O sea, yo leo aquí que también aquí hay una política de comunicación, una estrategia, porque detrás de todo esto hay estrategias, de decir, aquí nos estamos informando igual que ustedes, aquí no somos parte del proceso, en el fondo. Distinto fue todo el previo a la investigación, sabemos cuando estalla este caso, cuando se instala este tema en La Moneda, cuando se hace la denuncia el 14 de octubre, lo sabe la ministra el día 15, solamente el día 17 se saca de su cargo a Manuel Monsalve. Toda esa polémica que hay en torno a estas 48 horas, por qué no se sacó antes a Monsalve, y ha dejado pero ríos de tinta durante los últimos meses en materia de por qué se hizo esto y no se hizo esto otro. En el fondo aquí hay una estrategia de La Moneda, María Jesús, y aquí te dejo la palabra, de desligarse, de dejar este tema y decir, aquí no somos partícipes, estamos mirando esto desde la galería de alguna forma. Claro, podríamos decir que de hecho durante esos primeros días en que se supo esta noticia, claro, el gobierno tenía bastante información, por supuesto mucho más que los medios de comunicación y cualquier otra persona, y con el pasar de los días ya ha ido cambiando eso, como tú dices, a una línea de comunicación de desligarse un poco de esta noticia y señalar, como también tú lo decías, que ellos se enteran ahora de algunas cosas por parte de la prensa. En el fondo podríamos decir que se han ido desligando un poco de tal vez alguna información que ellos podrían tener desde antes. De hecho, en varias ocasiones, a raíz de distintos antecedentes, se les ha preguntado al gobierno si ellos habían tenido información antes de que lo supieran la prensa y también otras personas, y ellos señalan que no le corresponde a la justicia estar informando al gobierno, que son poderes totalmente separados. Claro, podríamos decir que esa es una línea de comunicación que ha tomado el gobierno también para tal vez tratar de desligarse un poco de todo lo que ellos supieron al inicio.
Sí, ahora todo esto es bien concordante con la instancia en la que estamos, ¿no? Hoy día la investigación que pesa sobre Manuel Monsalve y que lo tiene hoy día ahí en el Centro de Justicia siendo formalizado, tiene que ver estrictamente con su conducta personal al momento de ejecutar este tipo de delitos sexuales, 2 en grado de consumado, 1 en grado de tentado, pero tiene que ver con su fuero íntimo, con su privacidad. Cuando las cosas sí se empiezan a tocar y cuando sí se abre una interrogante respecto de cuál fue el manejo del gobierno, etcétera, tiene que ver con lo que hoy día el fiscal Armendariz ha dicho se podría investigar en una instancia ulterior. No sé si como una investigación paralela, que es lo que algunos proponen, o como parte también de los antecedentes que se pueden anexar a esta causa, que tiene que ver con esta posibilidad de la obstrucción de la investigación. Y ahí también, recordemos, el presidente, la ministra Toá, declararon voluntariamente para también poner a disposición de la justicia lo que supieron, cómo se dieron las cosas, cómo Monsalve comunicó esto. Pero claro, ¿quién podría hoy día pedirle una responsabilidad al gobierno en torno a un acto particular, individual de Monsalve, si es que cometió el delito que es, o los delitos que se le imputan? Ahí el gobierno no podía hacer mucho. Vamos a ver si en una instancia posterior esto puede volver, primero y es muy probable que así sea. Sí, primero está el trabajo de la Fiscalía, lo netamente, como decías tú, en los delitos, la investigación de delitos por connotación sexual. Incluso se han sabido durante las últimas horas, también publicaciones del diario La Tercera, respecto al interrogatorio o el testimonio de la ministra Toá, respecto a las 2 conversaciones que tuvo, qué fue lo que le preguntó Manuel Monsalve, 2 preguntas muy puntuales al callo de la ministra Toá, Manuel Monsalve, cuando conversó con él el martes 15 de octubre, un día después de que se estampara la denuncia, María Jesús. Claro, y de hecho también otro de los antecedentes que ha surgido y que también esto diría que sí está más ligado al gobierno, es esta presunta amenaza que hizo una funcionaria del gobierno, de la cartera del Ministerio del Interior, a la víctima y a la denunciante de Monsalve. Eso es algo que ligaría directamente al gobierno porque, según se entendió de lo que dijo la ministra Vallejo durante esta jornada, esa persona sí estaría trabajando todavía en el gobierno, porque por supuesto también es algo que se tiene que investigar. No está todavía eso comprobado en el fondo, es una presunta amenaza que dio a conocer el medio La Tercera durante la jornada de ayer, y también se preguntó sobre eso, por supuesto, a Camila Vallejo, no dio muchas luces en torno a ese tema. También se le preguntó a Carolina Toá, y lo que ella señalaba es que lo mismo, que lo tiene que llevar la justicia adelante, y también destacó que Luis Cordero, el subsecretario del Interior, durante estos días debería, en el fondo corresponde un arreglo, podríamos decir, en la subsecretaría, a los funcionarios que trabajan, y que ahí se van a tomar algunas decisiones. Claro, eso es lo que ha ocurrido hasta el momento en torno al caso Monsalve, y por supuesto vamos a estar atentos a alguna reacción que pueda surgir también durante el día acá en el Palacio de la Moneda. Sí, la persona que tú mencionas, que habría, a la luz de lo que dice la denunciante y lo que dice la abogada que representa a la denunciante, se habría acercado a la víctima y ella cree que hay ahí un tono de intimidación, de amedrentarla. En una primera instancia le ha dicho que denuncie. Claro, y que después volvió al otro día, dice la víctima, con un cambio de tono, diciéndole: ojo, nadie te va a creer, las cámaras se van a borrar, tú eres una NN, Monsalve es poderoso, yo que tú mejor pienso en irme del país. Esto es lo que narra la denunciante y que respalda a su abogada. Esa persona hoy día trabaja en el gobierno, pero está en otra unidad dentro del Ministerio del Interior. Claro, ya no está en el cargo de confianza cuando trabajaba con Manuel Monsalve, pero de todas maneras hay ahí una pregunta respecto de qué va a pasar con gente muy clave del equipo de Monsalve, que también es parte de este entramado. La denunciante conversa esto y les cuenta a colegas lo que había pasado. Se presume y se ha dicho que en esta audiencia se van a mostrar también algunos mensajes de WhatsApp de la denunciante en los días previos, cuando ella empieza a sentir como cierto acoso y está con esta incomodidad de que es su jefe finalmente quien la invita a salir o le invita a tomar un café. También habría testimonio en ese sentido. Gabriel de la Fuente, que era el jefe de gabinete de Manuel Monsalve, también es un testimonio clave para la Fiscalía dentro de todo lo que ha podido recabar. Así que probablemente pueda haber ajustes en ese equipo, y desde ese punto de vista se va a seguir mirando con lupa cómo operaron las cosas dentro de la Moneda. También haciéndose un poquitito cargo de lo que decía el papá de la denunciante cuando habló esta semana, que el temor que tiene la familia es que siga existiendo algún tipo de red de apoyo para Manuel Monsalve. Ellos esperarían que realmente aquí haya una igualdad en términos de el rango que cada uno tiene, y que Monsalve ya esté despojado de cualquier tipo de
de autoridad o de cargo o de red de apoyo para enfrentar entonces esta audiencia de formalización y eventualmente después el juicio. Sí, María Jesús, te Así que hay que dar sí. tu paño por cortar. Sí, María Jesús, te agradecemos tu trabajo desde el Palacio de la Moneda y retomamos brevemente con Dani antes de ir a la pausa. Dani, ¿qué es lo que viene? Y retomando un poco que nos están acompañando a través de la sintonía de Canal 24 de TVN, ¿qué es lo que viene de aquí a la tarde? De aquí viene, esto se retoma, ¿qué es lo que viene para ir retomando, entre comillas, el relato que traíamos antes? Va a finalizar la exposición de antecedentes del Ministerio Público en torno a los detalles de esta formalización de cargos, los detalles antecedentes que sustentan los dos delitos que se le ha comunicado serán entonces en materia de investigación contra el imputado. Una vez que ello finalice, o bien se puede pausar y dejar para la jornada de la tarde el resto de la exposición del Ministerio Público, sin duda habrá un receso que es habitual a la hora de almuerzo. En general suele ocurrir que sea a las 14 horas. Ahí podremos tener también mayores antecedentes de cómo ha ido avanzando esta audiencia. Y por cierto, luego del cierre de la exposición del Ministerio Público vendrá el debate de la medida cautelar. Y ahí el punto está centrado en que si ese debate se va a dar el mismo día, es decir, hoy, o bien se va a agendar una nueva fecha y hora para conversar respecto a la necesidad de cautela y la medida que se pueda poner por sobre el imputado Manuel Monsalve. Todo eso será resorte del magistrado, pero él ya se ha mostrado abierto a debatir aquello, va a solicitar la opinión de cada uno de los intervinientes para luego resolver si finalmente eso se va a zanjar hoy mismo o bien se va a agendar una fecha y hora diferente para poder determinar una medida cautelar. Es lo que viene al menos para la tarde, una audiencia que se prevé sea bastante extensa, al menos para esta jornada, y luego, por cierto, si es que se llegara a suspender y retomar durante otra jornada ese debate, el de la medida cautelar, sin duda que será también bastante intenso. Ya, Dani, vamos a seguir en contacto. Esto va a seguir marcando la agenda probablemente toda esta tarde y los próximos días, así que cualquier cosa estamos de vuelta ahí desde el Centro de Justicia. Muchísimas gracias. Gracias, Dani.